Hasta ahora, en nuestro estudio de los primeros capítulos del libro de Génesis, hemos estado observando un mundo perfecto. Hemos estado mirando aquello que Dios mismo calificó como bueno en gran manera. No había dolor ni lágrimas, no había tormentas que amenazaran la tranquilidad del huerto. Todo existía en perfecta armonía. Había una buena relación entre Dios y el hombre, había una buena relación entre el hombre y la mujer, y había una buena relación entre el hombre y el mundo que le rodeaba. Todo era hermoso en la creación, era un mundo sin pecado, donde nada se corrompía ni moría, donde no habían tumbas ni lechos de muerte, sino que todo era vida. Pero ahora nos toca conocer cómo la historia cambió y por qué las cosas ya no son como eran antes. Ahora nos toca ver el cambio del mundo de ser el asiento de la vida, de la justicia y del gozo, a ser una región de muerte, de maldad y de dolor. De ser la morada de Dios, a ser la residencia real de Satanás y la esfera peculiar de las acciones de sus huestes, los príncipes de las tinieblas de este mundo. Desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 21 de Apocalipsis encontramos la historia del pecado. Los primeros dos capítulos nos hablan de la gloria inefable de un mundo no caído. Los últimos dos capítulos de la Biblia nos hablan de su restauración. Pero todo de por medio es la triste historia del pecado y sus consecuencias. Lo que una vez era todo santidad, en un instante pasó a ser tinieblas. Lo que era paraíso vino a ser un desierto. Lo que era el cielo súbitamente se convirtió en el suburbio del infierno. El tercer capítulo de Génesis nos registra la manera en que este cambio se efectuó. En este capítulo aparece la primera tentación y la caída del hombre en el pecado. Hasta ahora hemos visto tres lecciones que nos enseñan los primeros capítulos de Génesis. Esos capítulos nos enseñan con respecto a, en primer lugar, el señorío que Dios tiene sobre su creación. Él es el Señor soberano de todo lo creado. En segundo lugar, veíamos la lección de que se enseña en las páginas de Génesis el origen, la constitución y la identidad del hombre. Y en tercer lugar, la semana pasada veíamos cómo Génesis establece los principios éticos más fundamentales para la vida del hombre. En esta ocasión veremos una cuarta lección y es cómo Génesis nos instruye con respecto a la introducción del pecado en la vida del hombre, cómo hace manifiesto la culpabilidad del hombre, la inocencia de Dios y la malignidad del diablo con respecto a la caída del hombre en el pecado. Génesis hace manifiesto la culpabilidad del hombre, la inocencia de Dios y la malignidad del diablo con respecto a la caída del hombre en el pecado. Vayamos a Génesis capítulo 3. Leer los primeros 8 versículos de este pasaje. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Al hombre en su estado original le fueron dados muchos mandamientos y ordenanzas, todos con la misma autoridad. El hombre debía trabajar, guardar el día de reposo y honrar la institución del matrimonio. Pero Dios no dio ninguna amenaza para la violación de estas ordenanzas. Dios no
amenazaba con la muerte a aquel que dejaba de trabajar. Podemos buscar en vano los primeros 2 capítulos algún castigo prometido por Dios por la violación de estas ordenanzas, y no hallaremos ninguna. Sin embargo, sí hallamos una amenaza o una penalidad prometida para la transgresión de un mandamiento que fue dado a Adán y Eva y que aparece en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice el texto: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios coloca al hombre en el huerto, le da todo en abundancia y le bendice. Pero esto no hacía del hombre el rey del universo. Él debía obediencia al supremo de la creación. Dios le da todos los privilegios, pero también puso claros sus deberes. Y de esta forma particular, con la prohibición de tomar del árbol de la ciencia, del bien y del mal, el Señor prueba la fe y la voluntad del hombre en su nivel más fundamental. Con otras palabras, Dios le estaba diciendo, confía en mí y obedece mis mandamientos. Dios estaba poniendo a prueba la relación que Adán iba a sostener con él. Dios le había dado todos los árboles del huerto, pero prohibió exclusivamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un árbol como todos los demás, pero uno que llevaba el sello de la prohibición divina. Dios dijo, no comáis de él. Una prohibición que no tenía explicación alguna para la mente humana. El deber de ellos era no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios lo había prohibido. Era una confrontación entre 2 voluntades, una prueba de la fe de Adán. Era una forma de hacer ver si Adán estaba convencido sobre quién era el verdadero rey del universo. Dice un teólogo, todo el tema es un asunto de autoridad. El caso es simple. ¿Quién tendrá la supremacía? ¿La voluntad del hombre o la voluntad de Dios? Toda la doctrina del pecado y la santidad se encuentra en sus determinaciones finales precisamente aquí. El pecado es esencialmente egoísmo. La santidad en una criatura es el sometimiento completo de su voluntad a la voluntad de su hacedor. El lenguaje del pecado es, tengo el derecho de ser y hacer como yo quiera. El lenguaje de la obediencia es, solo la voluntad de Dios te ha hecho. El diablo sabía muy bien que eso era una confrontación entre 2 voluntades. Y fue por ello que durante la tentación le dijo a la mujer, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Algunos han dicho que esta expresión, ser como Dios sabiendo el bien y el mal, habla de la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Pero por lo que nosotros habíamos visto del hombre como imagen de Dios, el hombre tiene una conciencia. Y desde antes de la caída ya Dios le había dado al hombre el discernimiento entre el bien y el mal. Eso es la conciencia. Otros argumentan de otra manera. Tratan de explicar la frase diciendo que llegar a ser como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal, es llegar a experimentar el bien y el mal, tener un conocimiento experimental del bien y del mal. Del bien por la pérdida de éste y del mal por experimentarlo, practicarlo. El inconveniente de esta posición es que en este capítulo 3 de Génesis y el versículo 22, Dios mismo describe este acontecimiento. Él dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No es un invento del diablo el que el tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal le iban a hacer como Dios, sino que Dios mismo dice que fue precisamente eso lo que ocurrió cuando ellos comieron del árbol. De manera que no puede estarse hablando de un conocimiento experimental del mal, porque Dios no tiene ese conocimiento experimental del mal. Y dice la Escritura, dijo el Señor, que ellos vinieron a ser como Dios. Lo que aparenta entrar en consideración aquí es la pregunta de si el hombre va a tener, tanto en su mente como en su voluntad, independencia moral. Independencia moral.
¿Debe ser el hombre un agente moral independiente? Dios es un agente moral independiente. Su moralidad está determinada exclusivamente por su propia mente y su voluntad. Nadie le dicta leyes a Dios. Él es quien da las leyes. Entonces la pregunta es, ¿debe el hombre que está hecho a la imagen de Dios ser un agente moral independiente? Dios es un agente moral independiente eterno. ¿Debe el hombre ser un agente moral independiente inmortal? ¿Debe tener la mente y la voluntad del hombre independencia moral? La respuesta es, de ninguna manera. El hombre no debe tomar decisiones morales independientemente de la mente y la voluntad de Dios. La violación misma del mandato consistió en actuar independientemente de la voluntad de Dios. No comerán de ese árbol. Ellos violaron la voluntad de Dios. Ellos estaban actuando como si fueran entes morales independientes. El hombre quiso ser su propio Dios y actuar conforme a los dictados de su mente y su corazón. Y con el fin de que no se convirtiera en un agente moral inmortal, Dios les impidió tomar del árbol de la vida. Esta es la esencia de la prohibición de Génesis, capítulo 2, versículo 16. Antes de la caída no había conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Pero ahora el hombre quería pensar y hacer lo que quisiese. Hacer su propia vida independiente a la del Creador que él debía representar. Y negándole la participación del árbol de la vida, Dios le impidió al hombre ser una mala representación eterna de Dios. Dios le impidió al hombre ser una mala representación eterna de Dios. Veamos entonces la exposición del texto y algunas aplicaciones del texto. En primer lugar, la exposición del texto, la exposición del pasaje de Génesis 3, versículos del 1 al 8. Y la exposición del texto la veremos en 3 puntos. En primer lugar, en los versículos del 1 al 5 tenemos la ocasión de la caída. La ocasión de la caída. ¿Qué fue? La tentación de Eva. El versículo 1 lee, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El capítulo 1 había terminado diciendo que todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. El pueblo de Dios debía conocer que toda buena dádiva proviene de Dios y que el mundo que Él hizo era sobremanera bueno. Pero el pueblo de Dios también necesitaba conocer por qué la condición del mundo es la actual, una de miseria y de pecado. Y es para ello que Moisés introduce los capítulos del 2 al 4, explicando las condiciones de la vida en Edén, la tentación y la caída del hombre en el capítulo 3 y luego los efectos de ellos en la raza humana al capítulo 4. Todo era bueno. El hombre y la mujer gozaban de una vida en la que no tenían razón de por qué avergonzarse. Por eso el capítulo 2 termina diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sin embargo, el capítulo 3 comienza con otro tono. Pero, todo era bueno, pero, ellos no se avergonzaban, pero, con esa partícula adversativa se introduce algo realmente adverso en la vida del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¡Qué gloriosos son los primeros 2 capítulos! Pero, se introduce esta partícula adversativa, introduciéndonos la desgracia de la caída del hombre. La pregunta que siempre surge es, ¿era esta una serpiente real? El testimonio que el resto de la Biblia ofrece con respecto a este capítulo es uno de confianza literal en su acontecimiento. Lo que aparece en Génesis 3 es lo que ocurrió. Cualquier otra visión del pasaje erosionaría doctrinas centrales de las Escrituras que descansan en Génesis capítulo 3. Porque si interpretamos figurativamente a la serpiente, ¿por qué no considerar también figurativamente a Adán y a Eva? Y entonces tendríamos serios problemas para interpretar Romanos capítulo 5 si alegorizamos Génesis 3, ya que Pablo descansa en la historicidad de Génesis 3 para poder establecer la enseñanza fundamental de la doctrina de la justificación por la fe. En Romanos 5 se contrasta el histórico Adán
con el histórico Señor Jesucristo. Y si lo que se dice de Adán no es cierto, no tenemos base para tomar como cierto lo que se enseña sobre Cristo. De manera que el texto está hablando de una serpiente real. Ahora bien, si tomamos como base que estamos hablando de una serpiente real, también tenemos que explicar otra cosa. Tenemos que explicar la conducta de la serpiente que aparece en este capítulo. Porque las serpientes no hablan, pero la de este texto habla. Y no solamente habla, sino que razona sobre asuntos relacionados con Dios el hombre. Habla del bien y del mal. Argumenta en contra de la prohibición de Dios y hasta persuade a la mujer con su palabrería. Y ningún animal es capaz de hacer las cosas que se atribuyen a esta serpiente. De manera que a la vez que afirmamos que el texto habla de una serpiente real, también afirmamos que detrás actuaba un agente inteligente superior que utilizaba a la criatura como un instrumento pasivo de su malignidad. Y la maldición que se pronuncia en el versículo 14 del mismo capítulo 3 de Génesis nos muestra claramente que la sentencia se pronuncia en contra de un ser inteligente, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Dios no iba a emitir un juicio moral sobre un animal común y corriente. Era alguien culpable de un crimen de consecuencias desastrosas. Como alguien dice, sería ridículo suponer que al dirigirse así, el Todopoderoso hablaba únicamente a un animal bruto, incapaz de tener culpa moral. Satanás es el verdadero tentador que se presenta en este pasaje. Y el resto de la revelación bíblica nos ilustra más sobre este punto. Nuestro Señor reprendía a los fariseos y les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es homicida desde el principio, cuando habla mentira, de suyo habla, y es el padre de la mentira. De manera que él es el originador de la mentira. Y es lo que encontramos en Génesis capítulo 3. Fue él el primero en decir la mentira en la tentación contra Eva. También hallamos la declaración de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. En Apocalipsis 12, 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y se repite en el capítulo 20, versículo 2. Pero también quiero que busquemos en 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. En el versículo 3 de 2 Corintios 11 dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, que fue lo que hizo disfrazándose con la serpiente. Se escondió detrás de una serpiente real. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. De manera que el personaje que se encuentra detrás de la narración de Génesis capítulo 3 es el diablo, es Satanás. La conversación entre Eva y la serpiente entonces comienza con una pregunta. El final del versículo 1 dice: la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Es cierto que Dios les ha prohibido de comer de todo árbol del huerto? La pregunta que aparece allí es una pregunta de admiración y sorpresa. Es como si él estuviera diciendo: estoy sorprendido de que les haya prohibido comer de todos los árboles. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Satanás? Él estaba exagerando grandemente la prohibición.
Lo primero que hace Satanás es que trató de arrojar dudas sobre lo que Dios había dicho. Quería atrapar a Eva en la conversación para luego poder dar la estocada mortal. Él quiere introducir conversación a Eva, arrojando dudas sobre lo que Dios había dicho, para luego atacarla mucho más directamente. Para luego arrojar dudas, no ya en la palabra de Dios, sino en el carácter mismo de Dios. ¿Es cierto que Dios dijo que no debían comer de todo árbol del huerto? Y Eva, en lugar de huir del tentador, empieza a conversar con él para corregirle de su error con respecto a la prohibición. Y la mujer respondió, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Algunas personas ven controversia entre lo que dijo Eva y lo que aparece en la prohibición que leíamos de capítulo 2, versículos 16 y 17. Eva dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y el versículo 16 dice, de capítulo 2, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y dicen, Dios no mencionó la palabra tocar. Dios no mencionó la palabra tocar. La respuesta de Eva no revela que su corazón ya había quedado afectado o que tenía un entendimiento incorrecto de los términos de la prohibición tal como fueron dados por Dios en Génesis capítulo 2. El que Eva mencionara una palabra distinta a la que aparece en Génesis 2 no está diciendo que ya Eva se había tragado el cuento, ni está diciendo que ella tenía una información incorrecta acerca de lo que Dios había prohibido en el capítulo 2. Ella no hace una cita exacta palabra por palabra y quizás hasta incluye un elemento de interpretación cuando dice que no debían ni tocar el árbol. Pero su respuesta nos muestra que no había dudas en su entendimiento con respecto a la prohibición. Ellos no debían comer y la penalidad era morir. Y en su interpretación ella está mirando, yo no debo ni tocar ese árbol, ni lo tocaré. Y una vez el tentador logra poner conversación a Eva, lanza su ataque. Él lo que hizo fue ponerle conversación, pero ahora lanza su ataque. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que hace Satanás aquí es negar totalmente lo que Dios había dicho. Dios les había dicho, ciertamente morirás. Literalmente, muriendo, morirás. Y lo que hace el tentador en el texto es solamente poner un no delante de la frase. No muriendo morirás. No morirán. Una negación de lo que Dios ha declarado. Esto no es así. Una negación rotunda de la sentencia divina, negando la palabra de Dios. Dios dice eso, pero yo digo que no. Y como todo ataque frontal es demasiado directo, porque él le dijo a la mujer, no morirás. Se oye demasiado grosero el contradecir la palabra de Dios. Y ahora empieza a tratar a Eva bajo otro nivel. Viene con una acción de flanqueo. El ataque frontal ayudado con una acción de flanqueo. Un ataque frontal que no va acompañado de otras acciones no tiene grandes probabilidades de ganar. Porque en una batalla, si el enemigo se concentra en un solo lugar, el que se defiende concentrará todas sus fuerzas en ese mismo lugar. De manera que el mejor ataque, y lo que se ha comprobado en la historia que ha tenido las grandes eficacias, es que mientras se da un ataque frontal, hay otras acciones de flanqueo que ayudan a combatir ese lugar. Y es lo que encontramos en la historia del pueblo de Israel cuando quería conquistar a Canaán. Bajo el liderato de Josué, vemos cómo muchas veces ellos conquistaban ciudades cuando salía un grupo del pueblo a atacar y detrás de ellos venía y salía otro por la retaguardia y de esa forma era que ganaban. Pero esas tácticas de guerra ya las conocía el enemigo de antemano. El diablo conocía esas tácticas de guerra. Satanás utilizó un ataque frontal con Eva, pero también la acompañó con una acción de flanqueo.
Su ataque frontal era la negación de la verdad de Dios. No moriréis. Pero el gran engaño del enemigo vino con el otro ataque. Ya él había acusado a Dios de mentiroso delante de Eva. Y antes de dar la oportunidad a Eva de reaccionar a lo que ya había escuchado, le comunica hasta la motivación por la cual Dios le mintió. Sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No morirás, sino que la motivación de Dios es otra. La declaración del diablo era cierta. El versículo 7 del texto de Génesis 3 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ocurrió lo que dijo el diablo. Y en el versículo 22 dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Lo que el diablo le había dicho que iba a ocurrir era cierto. El problema era que su engaño no estaba basado en las palabras mismas, sino en la idea que estaba detrás de ellas y que quería comunicar el diablo. ¿Ustedes recuerdan cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo? Él citó las Escrituras. Y su problema no estaba en la cita de las Escrituras, sino en la connotación que quería darle a las palabras de las Escrituras. Y es lo mismo que hace aquí con Eva. Él estaba citando con precisión lo que ocurriría, pero quería presentar una idea tergiversada con una interpretación diferente en la mente de la mujer. Satanás le estaba implicando a la mujer que los resultados iban a ser buenos y no malos como Dios pretendía, que implicaría la adquisición de sabiduría como Dios tiene sabiduría. Y esa era la sutileza del asunto. Utilizó la verdad divina de los resultados que vendrían al comer del árbol, pero interpretó esa verdad de una forma diferente. En lugar de ser resultados negativos, Él les dice que tales resultados serían buenos. Hasta ahora, Eva concebía a Dios como quien actuó benevolentemente con ellos, dándole todos los árboles del huerto. Ella entendía que por la gracia de Dios era que tenían lo que tenían. Y lo que Satanás ahora está poniendo en la mente de la mujer era que realmente Dios no hizo tal cosa como parte de su bondad, sino como parte de su egoísmo y de su mala voluntad. El diablo estaba acusando a Dios delante de Eva de mentiroso, de egoísta y de tener mala voluntad para con el hombre. Su sugerencia era que Dios estaba tratando de despojar al hombre de algo que tiene valor infinito, utilizando la amenaza de muerte como un recurso para implantar miedo y terror. La muerte no ocurrirá. Dios está tratando de retenerles algo que es realmente bueno. Y no es así la tentación que afrontamos día tras día, cuando el diablo susurra en nuestros oídos que de lo que nos estamos absteniendo tiene valor infinito, cuando Dios lo ha prohibido y ha dicho, moriréis. Y Él dice, no moriréis. El ataque frontal que contradecía la amenaza divina de muerte no fue lo que atrapó el corazón de Eva, sino la sugerencia siguiente que implicaba que el corazón de Dios era egoísta y malo. ¿Y qué pasó cuando Eva abrazó esta sugerencia? La sugerencia del maligno la llevó a considerar el objeto prohibido, que es el segundo punto de la exposición del texto. En primer lugar, la ocasión de la caída. En segundo lugar, el acontecimiento de la caída, en el versículo 6. El acontecimiento de la caída, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Hasta este punto, ella solo había estado escuchando las sugerencias del diablo. Y ya la pregunta había surgido en su mente con respecto a si la prohibición de Dios era justa. Ella se estaba debatiendo si la ley divina era correcta o incorrecta. Y pasa a mirar el objeto de la prohibición para ver si había algo que le hiciera malo o bueno para yo no comer de él. Por ello pasó a considerar, de la voz de Satanás, a considerar el objeto prohibido mismo.
Hoy en día, la gente quiere aplicar la ética situacional. La ética situacional. Si la justicia de una ley se pone en dudas, o si la motivación de una ley se pone en dudas, entonces la utilidad de la ley es lo que entra en juego para regular el asunto. Ellos dicen que todo depende de la situación para evaluar la legitimidad de la ley. Si dudas de la justicia de una ley o dudas de la motivación del magistrado que promulgó esa ley, entonces la ética situacional te dice que debes mirar el objeto bajo consideración y tomar una decisión basada únicamente sobre principios utilitarios. ¿Es útil la ley que me han puesto delante? La ley dice, por ejemplo, que en las carreteras el límite de velocidad es 80 kilómetros por hora. La declaración de la ley es clara, pero inmediatamente la gente empieza a argumentar en sus mentes la justicia de esa ley. ¿Es realmente buena esa ley? ¿Cuáles serían las motivaciones de quienes promulgaron esa ley? Y si se toma la decisión, es entonces en base a principios utilitarios. ¿Es útil que yo vaya a 80 kilómetros por hora? Por eso es que los niños no entienden por qué ellos deben honrar la ley que establecen sus mayores si los padres no honran la ley que establecen sus superiores. Si mis padres tienen derecho a argumentar la ley, yo también. Y entonces crecen en medio de una gran confusión ética en sus mentes. Y ven a sus padres dándole órdenes y cargándolos con mandamientos que ellos mismos no quieren cargar. ¿Soy yo quien debo juzgar el carácter apropiado de la ley? ¿O debo obedecerlas porque me son impuestas? La semana pasada veíamos cómo Génesis establece los principios éticos más fundamentales para el hombre. Dios instituyó sus leyes y ordenanzas, y el hombre debía obedecerlas, no argumentar su justicia o motivación. Y fue en ese engaño que cayó Eva. Ella tomó su decisión en base a la ética situacional. Cuando consideró el objeto de la tentación, se dijo a sí misma, yo no veo nada malo en el árbol, ese fruto me parece bien. Ella había absorbido el ofrecimiento de Satanás de adquirir sabiduría a su manera y tomó la decisión basada en lo que ella pensaba que era la situación. Tomó del fruto y comió. A ella le pareció útil comer del fruto y decidió ella hacerlo. La advertencia divina ya había sido minimizada en la mente de Eva. La preocupación de agradar a su Creador había sido echada a un lado y la satisfacción de sus propios intereses fue puesta en un lugar de preeminencia. Melanchthon Jacobus, que era un pastor del siglo pasado de la ciudad de Newark, en New Jersey, dijo lo siguiente: el pecado entró primero a través del oído, escuchando al tentador, y ahora a través de los ojos, mirando el fruto que le parecía agradable. La mujer lo había considerado hasta este punto como para no ser comido y ni siquiera tocado, so pena de muerte. La paz de Dios había guardado su corazón y su mente por medio de la fe, pero ahora, dejando a un lado la palabra de Dios y prestando oído al seductor, viene a considerar lo prohibido bajo una luz completamente diferente, hasta el punto de idolatrar esa fuente misma de muerte. Ella estaba dependiendo con obediencia implícita en la palabra de la serpiente, en oposición a la palabra de Dios. Bajo tal influencia, cediendo y no resistiendo, ella comió. Ese fue el acto. Ya ella había caído, apartando su corazón de Dios antes del acto. Esto fue hecho sin compulsión y de su propia elección. El diablo no la obligó. La esencia del pecado no fue solamente el tomar y comer exteriormente del fruto, sino la desobediencia positiva del mandamiento expreso de Dios, aún en vista de todo su amor, bajo la incitación de un animal y de acuerdo con una acusación blasfema contra Dios, escogiendo así a Satanás y sus enseñanzas y promesas en lugar de Dios. Todo esto fue pecado. Y así cayó la mujer. En el resto de la historia, la serpiente permanece tras bastidores y Eva viene a ser el instrumento de Satanás
para lograr la caída del hombre, de Adán. Versículo 6 al final. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No se dan detalles de la caída del hombre. No se nos dan a conocer las palabras que se cruzaron entre Eva y su marido. Si él protestó o no protestó. La información la conseguimos con el apóstol Pablo, cuando en primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 14 dijo, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo en primera Timoteo 2:14 dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y lo que Pablo está haciendo es una distinción entre la caída de Adán y la caída de Eva. Ella fue engañada, pero él no. La tentación fue la ocasión para la caída de Adán, pero no fue la causa de su pecado. No fue la causa de su pecado. Ninguna fuerza o influencia externa puede hacer que alguien racional peque. Adán apostató de corazón, mente y voluntad de la obediencia debida solamente a Dios. Y él fue responsable y agente de su propio pecado. Satanás fue responsable de su maligna tentación e incitación al mal. Pero la caída de Adán, él fue el culpable de su caída. Él fue el culpable de su propia caída. No sabemos lo que habría ocurrido si el hombre no hubiera comido, sino solo la mujer. La Biblia no nos enseña lo que habría ocurrido si él hubiera rechazado comer. El punto teológico es que fue su transgresión y no la de Eva la que nos es imputada. Solo Adán es la cabeza de la raza humana y no Eva. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que se enseña? Que cuando cayó el hombre, allí cayó la raza humana. Cuando Adán pecó, pecamos tú y yo con él. Adán era nuestro representante. Y al igual como un diplomático, cuando da una metida de pata en la representación en otro país, es visto el país entero en su nombre. Cuando Adán pecó, nosotros también pecamos en él. Ese es nuestro pecado representativo. Por él ser nuestro representante, nosotros pecamos en él. Pecamos en Adán. Cometemos pecados individuales. Tenemos el pecado original, la depravación. Pero también nosotros tenemos el pecado de Adán, el pecado representativo en nosotros, y por el cual también nosotros somos merecedores del infierno. Cuando Adán comió, allí fue el momento más trágico que había ocurrido en la historia de la raza humana. Y el resto de la revelación divina son las actuaciones de Dios para la restauración del hombre que había caído. El tercer punto del pasaje son los resultados inmediatos de la caída. Los resultados inmediatos de la caída. Versículos 7 al 8. Versículos 7 al 8. Dice el versículo 7,
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sus ojos fueron abiertos. Satanás tenía razón, pero no con la pureza moral del conocimiento del bien y del mal que Dios tiene. Ahora tienen vergüenza de su desnudez. Mientras el capítulo 2 termina diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, sin embargo, estaban alarmados de su desnudez, y por ello intentaron cubrirse. Y tan avergonzados estaban por ello, que la excusa que Adán le ofrece al Señor cuando fue cuestionado, dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 10. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos estaban desnudos antes de la caída. No había nada inherentemente malo para avergonzarse de su desnudez. El problema es que ahora su condición de desnudez física coincidía con su condición de desnudez espiritual. Sus conciencias ahora les acusaban como merecedores de la ira de Dios y se sienten por tanto desnudos y expuestos como nunca lo habían sido antes. Cuando el pecado entró, produjo vergüenza e intranquilidad de conciencia. Produjo el deseo de evitar la presencia de Dios y el temor de presentarse de tal manera delante de Dios. Y con eso tratamos la exposición del texto. En primer lugar, vimos la ocasión de la caída, que fue la tentación de la mujer. En segundo lugar, veíamos el acontecimiento de la caída cuando ya Eva y Adán comieron del fruto. Y en tercer lugar, vimos los resultados de la caída. Esta parte será ampliada la semana que viene cuando veamos el resto del pasaje. Pero lo que ya había acontecido hasta ahora era la caída de la raza humana. Ya el hombre, en virtud de esto, había muerto y había perdido la comunión con Dios. Pero ahora yo quiero que pasemos a ver la aplicación del pasaje, la aplicación del texto. 4 aplicaciones. En primer lugar, Dios tiene que ser obedecido simplemente porque Él es Dios, Rey y Señor. Dios tiene que ser obedecido simplemente porque Él es Dios, Rey y Señor. Él demanda obediencia absoluta, aún en asuntos que parecen arbitrarios. El árbol no tenía nada que le hiciera visualmente diferente a cualquier otro árbol. Lo único que le hacía diferente era la prohibición que Dios había dado de comer de él. Por eso no había nada que causara miedo con respecto al árbol. Y cuando la mujer lo vio, dijo que era agradable y bueno para comer. Era deleitable a los ojos. No tenía espinas, ni tenía un fruto que pareciera peligroso o venenoso. En sí misma la prohibición parece arbitraria a nuestros sentidos. Pero Dios tiene que ser obedecido de todas maneras. Él tenía buenas razones para poner la prohibición, pero que no se podían discernir con nuestros sentidos. Y la lección es, hermanos, que Dios tiene que ser obedecido, aun cuando sus mandamientos parezcan arbitrarios para la razón humana. Tal era una lección muy importante para los israelitas. Cuando nosotros comenzábamos esta serie, señalábamos que el libro de Génesis fue escrito para dar lecciones al pueblo de Israel que estaba entrando en pacto con Dios en Sinaí. Mandamientos, leyes que parecían arbitrarios a los ojos humanos. Sin embargo, la desobediencia de esos mandamientos les traería la maldición de Dios. No eran arbitrarios. Dios quería obediencia. Y esa es una lección que todavía necesita ser aprendida si nosotros verdaderamente queremos agradar a Dios. No es necesario que estemos convencidos en nuestras mentes del por qué debemos obedecer ciertos mandamientos de Dios. No es necesario que estemos convencidos en nuestras mentes del por qué debemos obedecer ciertos mandamientos de Dios. Sería bueno, pero no es necesario que estemos convencidos.
Él tiene derecho a ser obedecido por ser el soberano de su creación. Y a veces oímos discusiones entre creyentes en donde se debate si yo debo o no guardar el mandamiento, porque yo no lo entiendo. Todavía eso no me entra. Es un asunto de que la palabra de Dios dice. Si yo no entiendo en mi razonamiento la motivación de Dios por la cual ese mandamiento está en la palabra, yo debo mostrar mi cristianismo en la obediencia a Dios. En medio de una generación de desobedientes, hay una gran manera de nosotros mostrar nuestro espíritu cristiano obedeciendo a Dios. Grandes oportunidades para mostrar la diferencia entre un justo y un injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que la primera aplicación es que Dios tiene que ser obedecido, simplemente porque Él es Dios, Rey y Señor. La segunda aplicación es que la prueba ácida de nuestra obediencia y fe en el Señor es nuestra respuesta en asuntos donde hay una confrontación de la voluntad de Dios con la nuestra. La prueba ácida de nuestra obediencia y fe en el Señor es nuestra respuesta en asuntos donde hay una confrontación de la voluntad de Dios con la nuestra. La voluntad de Eva entró en confrontación con la voluntad de Dios. La voluntad de Adán entró en confrontación con la voluntad de Dios. La prueba ácida de tu fe es la respuesta de tu voluntad cuando hay una confrontación entre su voluntad y la tuya. Y sobre todo existe esa confrontación cuando el asunto que entra en juego es algo que parece arbitrario entre nuestros ojos. Cuando no ves las razones por las cuales no puedes hacer lo que estás haciendo o quieres hacer. El asunto es, ¿confías en Dios y le obedeces a Él solamente? ¿O quieres servir tus propios intereses? Medita bien, hermano, en el tipo de obediencia que tú le estás rindiendo a Dios. Medita bien. Porque Eva, sin darse cuenta, estaba obedeciendo la voz del diablo y no la de Dios. Obedeces solamente cuando estás convencido en tu juicio de que lo que Dios dice es verdad. No es la prueba de tu obediencia cuando le obedeces en cosas que estás convencido que debes obedecerle. Tú no estás probando la obediencia de tus hijos cuando tú les pides a ellos que coman pizza. Porque a ellos les gusta comer pizza. La obediencia de ellos entra a prueba cuando tú les das mandatos que parecen arbitrarios ante sus ojos y para los cuales ellos no entienden las razones. Pero ustedes padres saben que ellos necesitan rendir obediencia sin reclamación, aunque no entiendan. De la misma forma, tú no tienes derecho a regatear con Dios con respecto a sus mandamientos. El asunto es, ¿cuál de las dos voluntades es suprema? ¿La tuya o la de Dios? Nuestra obediencia es probada cuando hacemos como Dios manda, aún en contra de lo que pensamos o anhelamos carnalmente. ¿Obedeces a Dios solo cuando sus ordenanzas satisfacen tus intereses? ¿Estás actuando como un agente moral independiente? Así fue que actuó Eva. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El pecado de la caída fue el resultado de actuar como agentes morales independientes, actos de rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Y tal es el carácter permanente del pecado: rebeldía, transgresión de la ley de Dios. En primer lugar, Dios tiene que ser obedecido porque Él es Dios, Rey y Señor. En segundo lugar, la prueba ácida de nuestra obediencia y fe en el Señor es nuestra respuesta en asuntos donde hay una confrontación entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. En tercer lugar, esta doctrina nos enseña a considerar el pecado por lo que es y a sentir la culpa inherente a ser pecadores. Esta doctrina nos enseña a considerar el pecado por lo que es
y a sentir la culpa inherente a ser pecadores. El pecado no es una entidad creada por Dios. Cuando Dios creó el mundo, Dios no creó el pecado. Nosotros no somos como los paganos. Los paganos creen que Dios existe y a la par existe el mal, el bien y el mal. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el pecado es lo que comete un pecador. Eso es el pecado. De manera que no podemos considerar el pecado independientemente, sin relación con el que lo comete. Debemos llamar al pecado por su nombre y el hombre por ser pecador debe humillarse. Nosotros somos culpables de nuestros pecados porque somos pecadores. Dios no creó al mundo con pecado. Dios no creó al hombre con pecado. El único culpable de la existencia del pecado en el hombre es el hombre mismo. Tú y yo somos culpables de nuestros pecados y nadie más. No lo es Dios, no lo es el diablo y ni siquiera es el medio que te rodea. La culpa la tienes tú y la tengo yo. Adán pecó y él fue el culpable de la caída y nosotros con él. Hay dos aspectos de la culpa. Un aspecto es que todo hombre como pecador merece castigo divino para la satisfacción de la justicia de Dios. Somos culpables y Dios, por su justicia, tiene que satisfacer esa justicia castigándonos. En el caso del creyente, Dios imputa nuestra culpa en el Señor Jesucristo. Y en la justificación, la justicia de Cristo es imputada a nosotros. En el caso del pecador no arrepentido, Dios castiga al pecador en el infierno. Y esa es la satisfacción de su justicia. Ese es un aspecto de la culpa. Pero hay un segundo aspecto de la culpa. Y es el sentido de indignidad que debe producir en nosotros, tanto creyentes como incrédulos, por la presencia del pecado en nuestras vidas. El sentido de indignidad debe estar en nosotros. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16, versículo 30. El Señor está reprendiendo a su pueblo y en el versículo 30 les dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, sin vergüenza. Y dice el versículo 53, yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Dios está diciendo, yo voy a actuar para que se avergüencen. El cristianismo no es, ya yo soy creyente, Dios pagó por todos mis pecados, ya yo no tengo que avergonzarme por mis pecados. Yo nunca tengo que pensar en mi vida pasada. Hay que tener cuidado con ello. En el versículo 61 dice, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Y aunque Dios haya perdonado todos nuestros pecados, en nosotros debe haber ese sentido de indignidad, porque somos pecadores, y avergonzarnos por nuestros pecados. Y así como Adán fue culpable, nosotros caímos en Adán y pecamos en Adán, y debemos sentir vergüenza por nuestros pecados. Eso debe producir esa doctrina en nosotros. Llamar al pecado pecado y avergonzarnos por nuestros pecados. Ezequiel 36, 31.
Ezequiel 36, 31. No es ese espíritu de vergüenza con el que debemos venir a participar de la cena del Señor. No es con ese espíritu. Claro, con nuestra fe y nuestra confianza depositadas en la justicia de Cristo, nuestro Salvador. Pero avergonzados por haber violado los mandamientos de Dios, por ser pecadores, por haber sido rebeldes contra el Rey del universo. Dice en Ezequiel 36, 31, en el contexto de las visiones del nuevo pacto. Los versículos 25, 26 y 27 hablan de cómo Dios iba a poner un corazón nuevo, cómo Dios iba a quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Estas son cosas del nuevo pacto. Y hablando del nuevo pacto dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Vergüenza. Juntamente con un sentido de perdón del pecado. El cristiano experimenta su indignidad por haber pecado en Adán y por todos los pecados individuales que ha cometido. No fue eso lo que experimentó Esdras cuando oraba y decía, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro. Pero dice él, yo no quisiera levantar mi cabeza. No quisiera levantar mi cabeza. Esdras capítulo 9, versículos 6 y 7. El castigo del cristiano fue plenamente pagado en la cruz del Calvario, pero el sentimiento de que Él es un merecedor del infierno nunca debe apartarse de Él. Dios es santo, su creación es totalmente buena, y fuimos nosotros quienes nos corrompimos. Dice Salomón en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, Adán y Eva, he aquí todo era bueno en gran manera. Dice él, pero ellos buscaron muchas perversiones. Adulto, joven y niño que me escuchas, cuando no sientes dolor ni preocupación cuando pecas, cuando piensas que puedes estar pecando, o cuando otros te dicen que estás pecando, no te recuestes tranquilo, no te alabes pensando que no tienes los escrúpulos que tienen los demás. Antes llora y clama a Dios que ablande su corazón de piedra y lo cambie por uno de carne. Llora y clama a Dios que enternezca tu conciencia. Evalúa si no has escuchado ya la voz de la serpiente diciéndote, no morirás. Considera si ya has escuchado su consejo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cuídate de encasillar lo que estás haciendo dentro de las áreas grises. No, eso que yo estoy haciendo es gris. La Escritura no lo condena ni lo aprueba. Con eso hay que tener cuidado. Porque muchas veces con un poco más de meditación nos pasaría como a los fariseos. Ellos no se sentían culpables de los mandamientos de Dios. Pero cuando Cristo les interpretó las Escrituras como debían ser interpretadas, salieron condenados. Salieron condenados. Y así pasa con nosotros muchas veces. Queremos sentirnos libres. Eso no es pecado lo que yo estoy haciendo. No es nada malo eso. Todos lo hacen. No es un área gris, es pecado. Y llamémoslo por el nombre. Nosotros no estamos jugando a la salvación y a la condenación. No estamos jugando a la iglesia. Estamos en medio de una fiera batalla espiritual. Una batalla en la que la estrategia del enemigo siempre ha sido poner otros nombres al pecado, para con ello quitar la vergüenza que debemos sentir por el pecado. No trates de jugar al circo, tratando de andar al filo de la división entre el pecado y la santidad. Cristo compró nuestra libertad, pero aprendamos a negarnos nuestra libertad cuando haya el mínimo asomo de que estemos violando la santidad de Dios. Llamemos al pecado por su nombre.
Honremos la muerte de Cristo, la muerte de nuestro amado Salvador, y avergoncémonos por nuestra pecaminosidad. Y sea esto una gran motivación para mantenernos a raya del pecado. Hermanos, no juguemos con el pecado. No andemos pisando al filo de la navaja. Sé que Dios nos ha honrado y nos ha enseñado la doctrina de la libertad que podemos disfrutar en Cristo. Pero tengamos cuidado de no usar nuestra libertad para libertinaje. Cuarta aplicación. Y última. Temamos las maquinaciones del enemigo de nuestras almas, que se llama diablo y Satanás. Temamos las maquinaciones del enemigo de nuestras almas, que se llama diablo y Satanás. En las Escrituras tenemos muchos casos de tentaciones que nos sirven de instrucción para aprender las maquinaciones del diablo. Tenemos el caso de Acán, el caso de David, el caso de Giesi, el siervo de Eliseo. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, el caso de Pedro, el caso de Ananías y Zafira. Todos casos para que aprendamos. Pero la primera tentación que aparece en la Escritura es Génesis capítulo 3. Estudiemos esas tentaciones y aprendamos a defendernos. Notemos en la tentación de Eva que Satanás es un estudiante de teología. Por eso cita las Escrituras magistralmente, interpretándolas a su favor. Tuerce la doctrina, promueve sus enseñanzas a través de sus ministros. ¿No es eso lo que enseña 2 Corintios 11, el texto que leíamos anteriormente? Él se disfraza como un ángel de luz, y sus ministros también. Y si nosotros no tenemos discernimiento doctrinal, él, que es un teólogo, va a susurrar en nuestros oídos convicciones que nos van a hacer daño en nuestra práctica. Daño. Debemos aprender a cuidarnos de las maquinaciones del diablo. Todavía sus intenciones son malignas contra el pueblo de Dios. Recomiendo el libro Remedios Preciosos contra las Maquinaciones de Satanás, del puritano Thomas Brooks. Para los que leen inglés, recomiendo la lectura del libro original. Para los que no, recomiendo la adaptación de un folleto preparado por la Iglesia Bautista de la Gracia de Santiago. Pero aprendamos a estudiar las maquinaciones del diablo. También recomiendo el libro Guerra Santa de Juan Bunyan, quien describe con precisa alegoría cómo el diablo ataca las puertas de la ciudad de alma humana. Ataca las puertas porque ataca nuestros sentidos, como usó con Eva. En el caso del libro de Thomas Brooks, él presenta muchas de las maquinaciones que utiliza Satanás para atraparnos. La primera maquinación que menciona es que Satanás presenta a la carnada, pero esconde el anzuelo. Presenta la carnada, pero esconde el anzuelo. Él presenta una copa de oro, pero esconde el veneno. ¿No fue eso lo que hizo con Eva? La carnada fue abrirle los ojos y hacerle como Dios. El anzuelo tenía la muerte, la vergüenza y la pérdida de la integridad original. Una pregunta y una declaración bastaron para que Eva cayera de su estado original. Hermanos, eso da miedo. Una pregunta y una declaración bastaron para que Eva cayera de su estado original. Y Eva no tenía el pecado remanente que tú y yo tenemos. Y así Él puede hacer con todos nosotros. Por un fruto codiciable el hombre perdió el paraíso. Cuando seamos tentados, no consideremos lo que el tentador nos ofrece. Consideremos lo que perderemos si hacemos caso a sus ofrecimientos. Él tiene una carnada para cada tipo de persona. Tiene una para ti y tiene una para mí. Por eso el apóstol Pablo decía, porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Por eso es que debemos prestar oído a la voz de aquel que venció al tentador, pasando por la tentación misma. Nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, velad y orad. Velad y orad. ¿Cuántas veces yo he tenido que ir a las páginas
de donde Cristo da esta instrucción, para acordarme a mí mismo que yo debo velar y orar. El apóstol Pedro cayó cuando estaba en el punto culmine de su espiritualidad. Aunque todos se nieguen, yo no. Pero Cristo les dijo, no cantará el gallo 3 veces antes de que tú me niegues. El poder de este enemigo debe movernos a cuidarnos individualmente y como iglesia. Saúl mató a sus miles, como dice alguien. David a sus 10,000. Pero Satanás ha matado a sus millones. Y nosotros, como iglesia, debemos cuidar. Cuando Satanás atacó a los discípulos, todos salieron dispersos. ¿Y qué garantiza si nosotros no nos aferramos a los cuernos del altar de Dios? Que esta iglesia perdurará 1, 5, 10 años más. Él primero ataca moderadamente, pero si le abrimos las puertas, entonces él ataca ferozmente. Cuando el apóstol Pablo estaba trazando directrices de cómo nosotros debemos enfrentar los pecados sexuales, dio todo tipo de argumentos. Dijo, cuando ustedes se unen con una ramera, ustedes hacen un cuerpo con ella. Es un acto blasfemo hacer que Cristo peque con una ramera. Argumentos sólidos, potentes. Pero a fin de cuentas el apóstol Pablo sabía que algo más se necesita que el conocimiento doctrinal de las implicaciones de cometer el adulterio. Y por eso él dijo, ¡huid de la fornicación! Eva cayó porque se puso a argumentar con el diablo. Le hizo el juego al diablo. Y Eva cayó. Y si nosotros hacemos el mismo juego, también caeremos. Porque Dios no nos ha dado garantía alguna de que vamos a permanecer en pie si no utilizamos la completa armadura. Dios nos ha dado la armadura. Nos ha pedido que velemos. Nos ha pedido que oremos. Pero si no nos llevamos de su consejo, caeremos. Hermanos amados, estamos en medio de una batalla espiritual. Y el diablo sigue siendo perverso, maligno, y quiere la destrucción de nuestras almas. Agarrémonos de las manos espiritualmente y exhortémonos unos a otros a velar, a permanecer firmes y constantes en contra de una batalla que es diaria, hora tras hora, minuto tras minuto, donde no podemos irnos a la cama sin que el tentador no nos sugiere cosas a nuestros pensamientos. Si no nos alentamos unos a otros. Si yo soy el objeto de hacer caer y tropezar a otro hermano, nunca vamos a avanzar. Hagamos caso de las palabras que escuchamos esta mañana. Y si vemos a alguien flaquear, exhortémonos al amor y a las buenas obras. Amonestémonos unos a otros. Si no nos amonestamos unos a otros, hermanos, si no somos fieles en esa mayordomía que Dios nos ha dado, nosotros caeremos por seguro. Porque no hay hombre que nunca peque, que haga el bien y nunca peque, como dice Salomón. Cuidémonos, hermanos. Y si tú estás aquí sin Jesucristo en esta noche, si tú no conoces a Cristo como Salvador, tu condición es peor. Tú no estás en una batalla. Tú has sido vencido. Y tu condición sería peor cuando seas arrastrado por tu amo y Señor el diablo a caer en las fauces del infierno. Él quiere la destrucción de tu alma. Pero Cristo tiene la victoria. Cristo fue victorioso en la cruz y cuando Él dijo, consumado es, Él venció y Él aplastó la cabeza de la serpiente para que nosotros podamos llegar a aquel lugar donde no habrá más lágrima, más clamor y más dolor. Y el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ha sido vencido y aplastado. Y yo te invito en el nombre de Cristo que venzas esas cadenas que te tienen atado a la esclavitud del diablo y a considerar las virtudes que hay en Cristo
y seas participante de las glorias eternas que disfrutaremos en el cielo. Oh malditas cadenas que el diablo tiene para tapar a cada persona bajo su poder. Mira a Cristo y vivirás. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él ha devorado a muchos, pero ojalá no sea a ti. Yo termino leyendo las letras de un himno. El original está en inglés, pero las letras son tan adecuadas que yo quería leerla y compartirlo con ustedes. Dice: cristiano, no busques reposo. Echa tus sueños de descanso a un lado. Estás en medio de enemigos. Velad y orad. Principados y potestades preparan sus ataques, esperando por las horas de descuido. Velad y orad. Escucha a los victoriosos que ya vencieron. Ellos marcan el camino de los guerreros. Todos con una sola voz claman: velad y orad. Escucha sobre todo a tu Señor, aquel a quien amas obedecer. Esconde su palabra en tu corazón. Velad y orad. Vela como si solo de eso dependiera el problema de ese día. Ora que ayuda pueda ser enviada de arriba. Velad y orad.